Hola, hola, matecito preparado, tal vez un cafecito, la Biblia a mano y comenzamos este día sábado 20 de febrero del 2021, edición número 51 para este Lee conmigo la Biblia. Mi nombre es Andrea y te doy la bienvenida para estos 30 minutos y tal vez un poquito más que le dedicamos a la palabra del Señor. Lo hacemos con una reflexión, en primer lugar, donde leemos o hablamos acerca de los temas que vamos a leer en los capítulos que compartiremos en el día de hoy, para terminar con una oración y finalmente un saludo para todos. Así que, sin más demoras, te invito a comenzar este fin de semana con la lectura de la palabra de Dios. Acompáñame. Y nuestro devocional se titula ¿Cómo encontrar a Dios? En 1949 sucedió uno de los mayores reavivamientos de la historia del Reino Unido en las Islas Hébridas. Duncan Campbell, el predicador que estuvo en el centro de aquel avivamiento, describió posteriormente cómo comenzó. 7 hombres y mujeres habían decidido orar fervientemente porque llegara un reavivamiento. Una noche, durante una reunión de oración en un granero, un joven tomó su Biblia y leyó el Salmo 24, que es el salmo que vamos a leer el día de hoy. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro. Cerró su Biblia y dijo: me parece que estar orando como lo hacemos y esperando como lo estamos haciendo aquí es pura patraña sentimental si no estamos en relación correcta con Dios. Tras decir esto, pidió a Dios que le revelara si sus manos estaban limpias y su corazón puro. Aquella noche, Dios se encontró con ellos de una manera poderosa. Mientras aguardaban al Señor, su asombrosa presencia barrió el granero. Llegaron a comprender que el reavivamiento siempre está ligado con la santidad. Se liberó un poder que sacudió aquella iglesia desde los cimientos hasta el tejado. 3 hombres descansaban sobre la paja tumbados por el poder de Dios. Fueron levantados desde lo ordinario a lo extraordinario. Sabían que Dios los había visitado y ni ellos ni su iglesia nunca volverían a ser los mismos. A 6,5 kilómetros de distancia, 2 hermanas de 82 y 84 años recibieron una visión de Dios. Vieron iglesias repletas a cuyo interior afluían jóvenes y todo el vecindario. Tuvieron una maravillosa seguridad de que Dios estaba viniendo con un poder reavivador. Duncan Campbell recibió una invitación para ir a hablarles a ellos. Cuando llegó a la iglesia parroquial, estaba repleta de gente y cientos de personas aguardaban afuera. Nadie podía explicar de dónde venían. A los 10 minutos de comenzar el servicio, hombres y mujeres estaban postrados clamando a Dios. Se estaban encontrando con Dios en toda su santidad. Se dio un sentido tal de la presencia de Dios en la isla que un hombre de negocios que estaba de visita llegó a decir: al segundo de poner mi pie en tierra, me hice repentinamente consciente de la presencia de Dios. Dios estaba encontrándose con su pueblo. ¿Cómo nos encontramos con Dios, tú y yo?
El Salmo número 24 que vamos a compartir el día de hoy nos habla de este fabuloso privilegio. David comienza este salmo recordando que Dios es un creador poderoso. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Y termina recordando que Dios es un Rey de gloria. Por 5 veces se refiere a Él como Rey de gloria. Lo vemos en el verso 7, 8, 9, 10 al principio y cuando finaliza. Es el Señor Todopoderoso. Él es el Señor, el Rey de gloria. A la luz de la impresionante naturaleza de Dios, David hace esta pregunta: ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? La respuesta es que solo aquellos que son totalmente puros, solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora a ídolos vanos. Pero sabemos que nadie vive así. Solo por medio de Jesús podemos ser hechos santos y acercarnos a Dios con confianza, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. En Marcos capítulo 5 veremos sobre acto de fe. ¿Estás luchando con algún problema crónico en tu vida que parece no mejorar? ¿Te has sentido alarmado y embargado por el miedo? En este pasaje vemos cómo respondió Jesús ante estas situaciones. En el Nuevo Testamento vemos el extraordinario sentir de la gente que estaba conociendo a Dios por medio de Jesús. Juan capítulo 1, verso 1, escribe acerca de la palabra de la vida, de la que hemos oído y visto con nuestros propios ojos, la cual hemos tocado con las manos. La gente que estaba en contacto con Jesús parecía percibir que entraban en la presencia de un Dios santo. Jairo se tiró, se arrojó a sus pies. La mujer enferma se arrojó a sus pies. Aquella mujer llevaba un sufrimiento de una enfermedad crónica de 12 años, la cual era incurable en aquella época. Oyó hablar de Jesús y respondió con fe y le tocó el manto porque pensó para sus adentros: si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. El contacto con Jesús tuvo un impacto profundo en la gente. Jesús le dijo a la mujer enferma: vete en paz y queda sana de tu aflicción. El dolor de los 12 años pasados fue reemplazado por la paz y la libertad. No importa lo que sea con lo que estés luchando en tu vida, sin importar cuánto tiempo lleves sufriéndolo, extiende tu mano a Jesús, como lo hizo aquella mujer, para que te ayude. La hija de Jairo tuvo la experiencia más extrema del impacto de encontrarse con Jesús cuando fue traída de vuelta a la vida. Había una conmoción y un lamento. Le decían que no molestara a Jesús. Pero Jesús dijo: no tengas miedo, cree solamente. Jesús le dijo a la niña: no está muerta sino dormida. Puesto que Jesús iba a resucitarla, su muerte no era más permanente que quedarse dormida. El apóstol Pablo, como Jesús, usó el término estar dormido. Cuando caes en un sueño profundo, lo siguiente que ves es la mañana. Cuando mueres en Cristo, lo siguiente que verás es que estarás con el Señor. Jesús se llevó consigo a 3 discípulos en cuya fe podía confiar, además de los padres. Parecía que quería que allí hubiera una atmósfera de fe cuando orara para que la niña fuera resucitada de la muerte. No había nada súper espiritual acerca de Jesús. Era alguien muy práctico. Él les mandó que les dieran de comer a la niña. Una vez más, un relato que empieza por el miedo y acaba
en la fe. Cuando la gente vio lo que Jesús hizo, se llenaron de asombro y estaban maravillados. Por supuesto, igual que hoy en día, no todo el mundo tuvo esa reacción. Algunos comenzaron a burlarse de él y otros se escandalizaban a causa de él. En su pueblo Jesús era un profeta al que no se honraba. Aquellos más cercanos a él no lo reconocieron. A veces nos resulta difícil recibir las cosas de aquellos que mejor conocemos. Como pasa hoy en día, algunos reconocieron a Jesús y otros no se enteraron. La distinción clave era si tuvieron o no tuvieron fe. Le dijo a la mujer enferma: tu fe te ha sanado. Le dijo a Jairo: no tengas miedo, cree solamente. En su pueblo se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Por medio de la muerte en la cruz, Jesús cumplió con los requisitos para encontrarse con Dios. Ahora es por esta fe por la que tú y yo nos encontramos con Jesús y por medio de Él nos encontramos con Dios. En Éxodo capítulo 27 y 28 leemos acerca del acceso por medio de Jesús. No podemos comprender en toda su magnitud el inmenso privilegio que es poder encontrarnos con Dios sin que veamos el trasfondo del Antiguo Testamento. Aquí vemos la descripción de la tienda del encuentro, donde Moisés se encontraba con Dios y los sacerdotes. Entrar en la presencia del Señor era algo asombroso. Aarón entró ante el Señor en el lugar santo. El autor de los Hebreos explica cómo apunta a Jesús todo esto. El tabernáculo era copia y sombra de lo que está en el cielo. Incluso los sacerdotes podían entrar solamente en el lugar santo, pero no en el lugar santísimo. Con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Era, por tanto, una ilustración. El autor de los Hebreos muestra cómo este pasaje conforma el antecedente para el sacrificio de Jesús por nosotros, porque Él hizo posible que tú y yo podamos encontrarnos con un Dios santo por medio de la sangre de Jesús, ofrecida una sola vez y para siempre. Iniciamos nuestra lectura en el libro de Salmos, capítulo 24. La tierra es del Señor, el mundo y todos los que viven en él. Él fundó el mundo sobre el agua, afirmó sus bases sobre las corrientes subterráneas. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede entrar y adorarlo en su templo santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos ni ha hecho falsas promesas. Esta gente lleva a otros las bendiciones del Señor y busca que Dios, el Salvador, haga justicia. Esta es la generación que sigue a Dios, que busca la ayuda del Dios de Jacob. Atención, puertas, ábranse portones antiguos, porque el Rey de Gloria está por entrar. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor Todopoderoso. El Señor es el guerrero valiente. Atención, puertas, ábranse portones antiguos, porque el Rey de Gloria está por entrar. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor Todopoderoso. Él es el Rey de Gloria. Libro de Marcos, capítulo 5, versos 21 al 43. Cuando Jesús volvió a la orilla del lago en la barca, mucha gente se reunió junto a él a la orilla del lago. Llegó uno de los dirigentes de la sinagoga
que se llamaba Jairo. Cuando vio a Jesús, se arrodilló ante él y le rogaba mucho. Mi hijita está a punto de morir, te pido que vengas y coloques tu mano sobre ella para que se mejore y siga con vida. Jesús se fue con él y mucha gente lo siguió. La gente apretujaba a Jesús por todos lados. Había allí una mujer que llevaba 12 años sufriendo de flujos de sangre. Había sufrido mucho bajo el cuidado de varios médicos y había gastado todo lo que tenía sin ninguna mejoría. De hecho, cada vez se ponía peor. La mujer oyó hablar de Jesús. Pasó en medio de la gente hasta llegar a Jesús por detrás y le tocó su manto. Ella pensaba, si solo puedo tocar su manto, quedaré sana. Apenas lo tocó, la mujer dejó de sangrar. Sintió que su cuerpo había quedado sanado de la enfermedad. En ese momento Jesús se dio cuenta de que había salido poder de él. Se detuvo, dio vuelta y preguntó: ¿quién me tocó el manto? Los seguidores le dijeron: hay tanta gente empujando y tú preguntas, ¿quién me tocó? Pero Jesús siguió mirando para saber quién había sido. La mujer sabía que había sido sanada. Así que se acercó y se arrodilló a sus pies. Ella estaba temblando de miedo y le contó toda la verdad. Luego Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y sin ninguna enfermedad. Cuando Jesús estaba todavía hablando, llegaron mensajeros desde la casa del dirigente de la sinagoga y le dijeron: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús no les hizo caso y le dijo al dirigente de la sinagoga: no tengas miedo, solo cree. Jesús permitió que solo Pedro, Santiago y su hermano Juan lo acompañaran. Cuando llegaron a la casa del dirigente de la sinagoga, Jesús vio el alboroto de la gente que estaba llorando y lamentándose mucho. Jesús entró y les dijo: ¿por qué tanta confusión y llanto? La niña no está muerta, está dormida. La gente se burlaba de él, pero Jesús los hizo salir a todos y entró solo con los padres de la niña y con los que lo acompañaban. Jesús tomó la mano de la niña y le dijo: Talitá cum, que significa: óyeme, pequeña, levántate. Al instante, la niña, que tenía 12 años, se levantó y empezó a caminar. Todos quedaron completamente atónitos. Jesús dio órdenes estrictas de que no le contaran a nadie lo que había ocurrido. Luego les ordenó que le dieran de comer a la niña. Marcos capítulo 6, versos 1 al 6. Jesús salió de ese lugar y se fue para su pueblo junto con sus seguidores. Cuando llegó el día de descanso, Jesús comenzó a enseñarles en la sinagoga. Muchos estaban muy impresionados por lo que escuchaban y decían: ¿de dónde sacó este hombre todo esto? ¿Cómo pudo conseguir tanta sabiduría? ¿De dónde sacó el poder para hacer los milagros que hace? ¿No es este el carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven sus hermanas aquí también entre nosotros? No podían aceptar a Jesús, pero él les dijo: se honra a un profeta en todas partes, pero nadie es profeta en su propio pueblo y en su propia casa. Y Jesús no pudo hacer ningún milagro allá. Lo único que hizo fue imponer las manos a algunos enfermos y sanarlos. Y estaba muy sorprendido de la falta de fe de la gente de su pueblo. Así que siguió hacia los otros pueblos enseñando a la gente. Éxodo capítulo 28.
haz que se presenten ante ti Aarón y sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. De entre todos los israelitas, ellos van a ser mis sacerdotes. Hazle a tu hermano Aarón ropa sagrada que le dé honra y distinción. Mándala hacer a los que yo les di la habilidad para confeccionarla, que la hagan para que él se dedique a mí y pueda así ser mi sacerdote. Esta es la ropa que confeccionarán: el pectoral, el efod, la capa y la túnica bordada, el turbante y el cinturón. Les harán esa ropa sagrada a tu hermano Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. En la confección de esta ropa se utilizarán hilos de oro, lino fino, tela azul, morada y roja. El efod lo harán con hilos de oro, lino fino y tela azul, morada y roja. Ese trabajo lo hará una persona experta. Tendrá 2 hombreras con correas unidas a sus 2 extremos. El cinturón debe estar unido al efod y debe hacerse con mucho cuidado. Para que el cinturón también se usarán hilos de oro, lino fino y tela azul, morada y roja. Toma 2 piedras de ónice y graba en ellas los nombres de los 12 hijos de Israel, ordenándolos desde el hijo mayor hasta el menor. Graba 6 nombres en una piedra y 6 en la otra. Grabarás los nombres en las 2 piedras de la misma manera que un joyero graba un sello. Luego, pon las 2 piedras en engastes de oro. Después, coloca las 2 piedras en las hombreras del efod como piedras recordatorias de los hijos de Israel. Aarón llevará esos nombres sobre sus hombros delante del Señor como un recordatorio. Haz de oro los engastes y también haz de oro puro 2 cadenas trenzadas a manera de cordones y luego asegúralas a los engastes. Harás el pectoral del juicio, producto de manos expertas, tal como se hizo con el efod. Se confeccionará con hilos de oro, lino fino y tela azul, morada y roja. El pectoral será doble y cuadrado, de 22 centímetros de lado. Ponle 4 hileras de piedras preciosas. En la primera hilera coloca un rubí, un topacio y un berilo. En la segunda hilera tendrá una turquesa, un zafiro y una esmeralda. La tercera tendrá un jacinto, un ágata y una amatista. Y la cuarta, un topacio, un ónice y un jaspe. Las piedras estarán montadas en engastes de oro. Habrá en total 12 piedras, porque 12 son los nombres de los hijos de Israel. Cada piedra tendrá grabado el nombre de un hijo de Israel como si fuera un sello. Haz cadenas de oro puro, trenzadas a manera de cordones, para usarse en el pectoral. Haz 2 argollas de oro y colócalas en los 2 extremos del pectoral. Métele las 2 cadenas entre las 2 argollas que están en los extremos del pectoral. Junta los cabos de las 2 cadenas entre los 2 extremos del pectoral y átalos a las hombreras del efod por la parte delantera. Haz otras 2 argollas de oro y colócalas en los otros 2 extremos del pectoral en el borde interior junto al efod. Haz 2 argollas de oro más y colócalas en las hombreras del efod por la parte inferior delantera, cerca de la costura por encima del cinturón del efod. Asegurarán con un cordón de tela azul las argollas alas del efod para que no se corra. Así el pectoral quedará cerca del cinturón del efod. Así, cuando Aarón entre al lugar santo, portará permanentemente los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio, cerca de su corazón, como recordatorio al Señor. Pon el Urín y el Tumín dentro del pectoral del juicio. Estarán cerca del corazón de Aarón cuando venga ante el Señor.
Así Aarón llevará permanentemente cerca de su corazón el juicio de los israelitas ante el Señor. Haz con tela azul toda la capa del efod. Tendrá una abertura en el centro para meter la cabeza. El borde de la abertura tendrá un refuerzo, como el refuerzo del cuello de un chaleco de cuero, para evitar que se rompa. Confecciona granadas de tela azul, morada y roja. Cuélgalas en el borde inferior de la capa y cuelga una campanita de oro entre cada granada. O sea que irá una granada seguida de una campanita de oro, luego otra granada seguida de otra campanita de oro, y así sucesivamente por todo el borde de la capa. Aarón deberá llevar puesta esta capa cuando oficie como sacerdote. Las campanitas sonarán cuando Aarón entre al lugar santo ante el Señor y cuando salga. De esta manera, Aarón se librará de la muerte. Haz una placa de oro puro y graba esta inscripción en ella como se graba en un sello: dedicado al Señor. Sujeta la placa con una cinta azul de tal modo que quede fija sobre la parte delantera del turbante. Aarón la portará sobre su frente y así llevará toda culpa si hay algo que no esté bien en las ofrendas que el pueblo ofrezca. Pero él tiene que llevar siempre la placa en su frente para que el Señor acepte las ofrendas. Teje con lino fino la túnica bordada y también el turbante. Haz un cinturón que sea hecho por manos expertas. También harás túnicas, cinturones y turbantes para los hijos de Aarón, y de esa manera les darás honra y distinción. Así vestirás a tu hermano Aarón y a sus hijos. Luego, derrama aceite sobre ellos, haz que tomen posesión de su cargo y dedícalos a Dios para que puedan ejercer como sacerdotes. Confecciona para ellos ropa interior que los cubra desde la cintura hasta los muslos. Aarón y sus hijos tendrán puesta esa ropa siempre que vayan a la carpa del encuentro y cuando se acerquen al altar para servir en el lugar santo. De esa manera no cometerán falta y se librarán de la muerte. Esta es una ley que deben cumplir siempre Aarón y sus descendientes. Y queremos finalizar nuestro tiempo de lectura con una oración. Señor, deseo encontrarme contigo. Muéstrame si mis manos están limpias y mi corazón es puro. Gracias porque por medio de la sangre de Jesús puedo ser santificado. Perdóname, límpiame y lléname una vez más de tu Espíritu. Señor, líbrame del cinismo y del escepticismo. Gracias porque te puedo encontrar por medio de la fe. Señor, incrementa mi fe. Cuando me sienta alarmado y embargado por el miedo, ayúdame a creer solamente. Señor, gracias porque por medio de la sangre de Jesús has hecho posible que yo entre al lugar santo y llegue hasta tu presencia. Te doy gracias porque por medio de Jesús tengo acceso al Padre por un mismo Espíritu. Gracias porque me puedo encontrar contigo. Y así hemos llegado al final de esta edición número 51 de Lee conmigo la Biblia, hoy sábado, ya disfrutando de este fin de semana, día 20 de febrero del 2021. Muchísimas gracias por acompañarme, espero que este sea un día realmente bendecido. Recordá que puedes compartir este material con quien quieras, será un placer para mí que lo hagas y por supuesto, si podemos ser de bendición para otro, mucho mejor. Mi nombre es Andrea, me despido de esta jornada del día de hoy. Te espero mañana para que juntos podamos leer nuevamente la Biblia. Gracias a todos y bendiciones.